Muy bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar la patología maligna del colon y recto. ¿Se está viendo, no dice? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Sigo entonces, disculpe. Muy bien, rápidamente, esto ya probablemente ya lo hicieron, sí, lo voy a pasar muy rápidamente. El colon lo dividimos en colon, inicia la válvula ileocecal, se continúa con el ciego, en el ciego vamos a encontrar el apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente y el sigmoides. Hasta ahí lo que es colon. La continuación del colon va a ser el recto ano. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características que lo hacen singular al colon? A ver, el colon va a tener tres capas: la capa mucosa, la capa muscular propia y la serosa. ¿De acuerdo? Ahora bien, el colon tiene una parte que es intraperitoneal y otra parte que es retroperitoneal. La parte intraperitoneal, que es colon transverso y colon sigmoides. Intraperitoneal. La retroperitoneal es el colon ascendente y el colon descendente. ¿Qué otra característica tenemos que mencionar? El colon tiene las tres capas: la mucosa, la capa muscular y la serosa. Pero la capa muscular tiene dos fascículos: circular interna y longitudinal externa. En el colon, el fascículo longitudinal externa se dice que es incompleta. No la rodea en toda su circunferencia, los 360 grados, no lo rodea. Tiene tres porciones pequeñas. Esas porciones pequeñas toman el nombre de tenias. Lo que estamos viendo acá, lo que estoy marcando con el puntero, son tenias. Las tenias únicamente las vamos a encontrar en el colon, solo en el colon. Las dilataciones que hay entre tenia y tenia se llaman austrias. ¿De acuerdo? Bueno. La irrigación mesentérica superior va a irrigar el colon derecho a través de la cólica derecha y la cólica media, mientras que el colon izquierdo, ángulo esplénico descendente y sigmoide, va a estar irrigado por la mesentérica inferior, que va a dar las ramas la cólica izquierda y la sigmoidea. Atención, la arteria mesentérica inferior va a irrigar, además del colon descendente y sigmoides, el recto. Y su rama terminal toma el nombre de arteria rectal superior, también conocida como arteria hemorroidal superior. Estos dos sistemas, tanto de mesentérica superior como mesentérica inferior, se unen, se ponen en comunicación entre ellos. ¿De acuerdo? Lo hacen a través de dos arterias. Algunos confunden que es lo mismo, pero vamos a decir dos arterias: la arteria marginal de Drummond, que la estoy marcando acá, y el arco de Riolano. ¿De acuerdo? Esto permite, pues, que yo pueda anular la mesentérica inferior o parte de la mesentérica inferior, y el resto sigue. El descendente va a recibir flujo sanguíneo a través del arco de Riolano o de la arteria de Drummond. Ahí está mejor explicado. El drenaje venoso, hay que entenderlo bien, el drenaje venoso, todo es hacia circulación portal, hacia vena porta. Todo termina en el hígado, todo el colon, todo lo que es colon. El recto va a tener sus características especiales que vamos a explicar. Entonces, el recto mide más o menos de 12 a 15 centímetros, lo vamos a redondear en 15 centímetros, medida con proctoscopio rígido, esa es lo que dice la norma.
se inicia cuando acaba el sigmoides y termina en la línea pectínea o línea dentada, que es donde empieza el ano y el ano termina en el margen. El recto lo vamos a dividir en 3 segmentos, en 3 tercios. Superior, medio o inferior. A nosotros le llama proximal, medio y distal, es lo mismo. Tomo como base el margen anal, ahí están los 0 centímetros, ¿sí? De 0 a 7 inferior, de 7 a 11 medio, de 11 a 15 superior. ¿De acuerdo? Atención. La explicación es importante porque va a distinguir al recto del colon, entre otras cosas. La arteria rectal superior o hemorroidal superior, ya adelantamos que es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior, va a irrigar el recto superior y medio. Recto superior y medio. Mientras que la arteria rectal media e inferior, también conocida como arteria hemorroidal media e inferior, que son ramas de la arteria ilíaca interna, van a irrigar el recto inferior. Tener en cuenta esta característica. Por lo tanto, el drenaje venoso va a ser los 2 tercios superiores. ¿Hacia dónde van a drenar? Hacia la vena mesentérica inferior, circulación portal. Mientras que el recto inferior, ¿hacia dónde va a drenar? Va a drenar a la vena ilíaca, circulación sistémica. ¿Sí? Circulación sistémica. Entonces, una neoplasia de recto inferior me podría dar metástasis que no sea en el hígado, probablemente pulmón, cerebro, ¿sí? Mientras que un cáncer de colon o de recto superior, lo más frecuente es que me dé metástasis ahí. Muy bien, ya hablamos de en el recto solo tiene 2 capas, repito, solo tiene 2 capas. La mucosa, que es igual al del colon, epitelio columnar, y tiene la capa muscular, no tiene serosa, primera diferencia. El recto no tiene serosa, Segunda diferencia, la capa muscular, los 2 fascículos, sobre todo el fascículo longitudinal externo, es completo, a diferencia del colon que es incompleto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el recto no tiene tenias, y ese es un índice de que nos puede ayudar para decir dónde empieza el recto. El recto empieza donde desaparecen las tenias, ahí empieza el recto. El recto va a terminar en la línea pectínea, ¿no? Donde terminan las columnas de Morgani, que son pliegues longitudinales que forman las criptas anales. En las criptas anales vamos a ver las glándulas anales, que no sé si ya le dieron la clase de patología orificial, y rodeando la parte final del recto y el ano vamos a tener el aparato esfinteriano, el esfínter anal interno, el esfínter anal externo. ¿De acuerdo? El ano, entonces, empieza en la línea pectínea y va a terminar en el margen anal. Atención, el ano va a estar cubierto por un epitelio que comienza a cambiar, a mutar. Hay una transición de epitelio columnar glandular alto a piel, poliestratificado, cornificado. A ese epitelio se le conoce como epitelio de transición. Epitelio de transición. Puede medir de 2 a 3 centímetros de largo, es variable esto. Ya dijimos el resto, y acá está todo el resumen, ¿no? Acá tenemos el sigmoide que termina en la unión recto-sigmoidea, empieza el recto, encontramos las 3 válvulas de Houston, que el recto termina en la línea pectínea, empieza el ano, que termina en el margen anal. El canal anal quirúrgico comprende el ano y la parte distal del recto que está rodeada por esfínter anal.
esfínter anal. Muy bien, hablemos ahora de los tumores colorectales. Y hablar de tumores, primero tenemos que hablar de los pólipos. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos son proyecciones de la mucosa hacia la luz del colon. Pueden ser, desde el punto de vista macroscópico, pediculados o pedunculados, son sinónimos, cuando la base de implantación es pequeña y tienen un cuello largo y estrecho. O pueden ser sésiles cuando la base de implantación es amplia. ¿Sí? Los tipos citológicos, y acá viene lo más importante, los dividimos en pólipos hiperplásicos. Estos pólipos se caracterizan porque son pequeños, miden menos de 5 milímetros, son los más frecuentes, felizmente, y siempre son benignos. Repito, los pólipos hiperplásicos siempre son benignos. Los pólipos amartomatosos no son neoplasia verdadera, lo vemos en el pólipo juvenil, ocurren en niños, pueden traer algunas complicaciones como la invaginación o intussusección. Los pólipos inflamatorios en realidad son pseudopólipos, no son pólipos verdaderos, son inflamaciones de los pliegues mucosos que se adhieren entre sí, te dan la sensación, te dan la idea de que hay pólipos, pero en realidad son pseudopólipos. Característico, por ejemplo, en colitis ulcerativa. No son premalignos, no tienen nada que ver con esto. Entonces, lo más importante, los hiperplásicos hasta ahora. ¿Cuál es el otro grupo súper importante, aparte del amartomatoso y el inflamatorio? Los pólipos neoplásicos. ¿Por qué? Porque pueden terminar produciendo un cáncer, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos pólipos neoplásicos? Los pólipos adenomatosos, los adenomas. Los pólipos adenomatosos tienen la capacidad de degenerar a cáncer, no todos, una parte, ¿no? Los dividimos en adenoma tubular, que son los más frecuentes, ¿sí? Son el 75% de los adenomas, generalmente pediculados. El adenoma velloso, que representa el 10% de los adenomas, son sésiles de gran tamaño, tienen una hipersecreción. El paciente va a venir y decir, estoy con diarrea, no es diarrea, lo que bote es el moco que produce esta tumoración, ¿sí? Y el adenoma tubulovelloso, que es una combinación de los anteriores. ¿Por qué son importantes los pólipos adenomatosos? Ya dijimos, son lesiones premalignas. Ya se comprobó, se ha comprobado esto. El cáncer de mama y el de cáncer de colon fueron los más estudiados en un inicio. Por eso es que hemos avanzado tanto en colon. Ya se estableció que un pólipo puede terminar en cáncer. A eso le llamamos la secuencia adenoma-carcinoma, también conocida como secuencia pólipo-cáncer. ¿Sí? Los pólipos adenomatosos tienen varias características. Voy a mencionar dos que creo que deben ser, que ustedes deben tener presente. La primera, los pólipos adenomatosos son sincrónicos. ¿Qué significa que sean sincrónicos? ¿Qué significa esa característica de sincronicidad? Que puedo tener un pólipo al mismo tiempo en dos sitios diferentes del colon. Puedo tener en el sigmoide y puedo tener en el colon ascendente. Puedo tener uno en el recto y puedo tener otro en el colon transverso, al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y la otra característica es el metacronismo. El metacronismo. ¿Qué significa metacronismo? Yo cuelgo un pólipo, saco el pólipo y en esa zona, al poco tiempo, vuelve a aparecer otro pólipo. A eso le llamamos metacronismo. Metacronismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Estadística americana. El máximo pico de diagnóstico de pólipo es 50 años. El máximo pico de diagnóstico de cáncer de colon es 60 años. Entonces se estimó de que cuando un pólipo
repito, no todos los pólipos adenomatosos terminan en cáncer. Cuando un pólipo adenomatoso va a terminar en cáncer, le va a tomar alrededor de 10 años. Decimos de 7 a 10 años. ¿De acuerdo? Tiene algunas excepciones que las vamos a mencionar después. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la poliposis adenomatosa familiar. Ahí no tienen 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 pólipos adenomatosos. Ahí tienen 100, 200, 300. Esos pacientes, si yo no les hago tratamiento, todos hacen cáncer. El 100% hace cáncer. ¿De acuerdo? Sabemos que la alteración genética, ya hablamos un poco cuando hablamos de oncología quirúrgica, en este caso, en el cáncer colorectal, se encuentra ubicado en los cromosomas 5, 17 y 18. Ahí está un resumen de lo que hemos hablado, los pólipos neoplásicos, ¿no? Y los hiperplásicos. Un pólipo ahí, aquí tenemos la secuencia, ya sabemos la importancia de los genes, los oncogenes y los genes supresores, ¿no es cierto? Ya conocemos básicamente bastante de lo que sucede. Todavía falta conocer algunas cosas más, pero hemos avanzado bastante. Esta lámina está referida al potencial de los adenomas. Fíjense la importancia de los pólipos adenomatosos. Les adelanto. 95% de los cánceres colorectales, 95%, casi todos, de los pólipos de los cánceres se han originado como un pólipo adenomatoso, 95%. ¿Ah? Entonces, casi todos van a derivar de un adenoma, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener esa idea bien clara de que los adenomas son una lesión premaligna de cáncer colorectal, más populosa de sus habitantes. Donde tenemos tantos de ustedes alguna vez llega a ser la autoridad sanitaria en este país, en este pobre país que tenemos, no por pobreza de sus habitantes, más por pobreza de sus habitantes que por su riqueza, donde tenemos tanto ladrón metido a dirigente, ¿no? Pero si alguno de ustedes llegue, y ojalá que lo haga en forma digna, ¿qué nos va a interesar? ¿Qué le debería interesar más al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias? ¿Diagnosticar cánceres o diagnosticar pólipos? La respuesta es obvia, los pólipos. Por muchas razones. La principal, el segundo orden del principal, el costo, ¿cierto? Diagnosticar un pólipo adenomatoso me cuesta una colonoscopía y el estudio del patrón. Un cáncer me cuesta 1000 veces más, y lo que es la causa principal, el fundamento principal, que con cáncer voy a tener un grado de mortalidad y la vida no tiene precio. Entonces, nos interesaría que identifiquemos un pólipo y saquemos ese pólipo, ¿no es cierto? Saquemos ese pólipo. A ver, voy a volver. Acá tenemos una colonoscopía. Fíjense, acá se ve el pólipo. Es un pólipo vinculado, tiene una base un poco gruesa, pero tiene una cabezota ahí. ¿Sí? ¿Qué hace el endoscopista? ¿Le toma biopsia? No está indicada la biopsia. Salvo que no pueda sacarlo, tiene que intentar sacarlo. Fíjense, ¿qué va a hacer? Le va a pasar un catéter en asa, lo va a buscar, en realidad esto debería ser un poquito más arriba,
¿no? Y lo va a cortar. Fíjense ustedes acá con un poquito de imaginación, acá se ve un pólipo, acá se ve el asa que está envolviendo al pólipo, y acá lo ven cómo lo está ahorcando, entre comillas, y lo quema en ese momento. Y esta es la cicatriz que queda. Esta es la cicatriz que queda. Y ese pólipo lo mandamos al patólogo. Ese pólipo lo mandamos al patólogo. Y el patólogo me puede decir varias cosas. Me puede responder. Uno, que es un adenoma, es un pólipo adenomatosa. ¿Y nada más? Nada más. Perfecto. Me siento contento. Ese pólipo ya no va a poder convertirse en cáncer porque ya no está, lo hemos sacado. La otra alternativa es que me diga, ese pólipo tiene en la cabecita, tiene un adenocarcinoma. Solo en la cabecita, ¿cómo está el borde de sección? Libre. ¿Hay invasión venosa linfática? No hay. ¿Y qué me falta? ¿Qué otro dato me falta? ¿Qué tipo de adenocarcinoma? ¿Es bien diferenciado, medianamente diferenciado o es indiferenciado? Si me dice que es medianamente diferenciado o bien diferenciado, el tratamiento queda ahí. Que la polipectomía de ese cáncer que está en la cabecita es suficiente, no hay que hacer más. Pero si me dice que es indiferenciado, lo mando a cirugía para cirugía radical. ¿De acuerdo? Si el borde de sección está comprometido por la neoplasia, a cirugía para cirugía radical. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces si estamos hablando de los pólipos, ¿no? Tenemos que hablar de los síndromes polipósicos. El Peutz-Jeghers, probablemente el que ustedes más conozcan, es un desorden autosómico dominante, lesiones hiperpigmentarias a nivel de los cambios mucocutáneos, nivel de labios, mucosa oral, cara, dedos, ¿no? A nivel anal, anorrectal también. Estos pólipos pueden sangrar o producir intussusección y hay un riesgo de generación maligna. El tratamiento es, idealmente, remover los pólipos, extraer los pólipos. La poliposis juvenil difusa también es un desorden autosómico dominante, comprende pólipos abartomatosos y adenomas. Cuando ustedes escuchen adenoma, lesión premaligna. Puede haber complicaciones como intussusección, diarrea, se asocia a riesgo de cáncer en un 10%. El tratamiento es, si está comprometido, se debe sacar todo el colon y todo el recto y se hace una proctocolectomía más ileostomía. El síndrome de Cohen es un desorden autosómico dominante. Ahí se acompaña de anormalidades mucocutáneas, pápulas orales, faciales, crecimiento tanto de pies como de manos, se asocia a cáncer de mama, tiroides, útero. Y finalmente, el síndrome de Crohn-Canada son hamartomas intestinales asociados a alopecia, pigmentación cutánea y atrofia tanto de uñas, de manos y de pies. Y la regla de los síndromes polipósicos, ¿cuál es? Es la poliposis adenomatosa familiar, el PAF. ¿Cuándo decimos que es una poliposis adenomatosa familiar? Poliposis, porque tiene más de 100. ¿De acuerdo? Tiene más de 100 pólipos. Adenomatosa, porque el 99.9% de esos pólipos son adenomas. Y familiar, porque hay un factor genético. Siempre va a haber un familiar en primer grado que tiene también la enfermedad. Es un síndrome autosómico dominante. Solo 15% que tienen el defecto genético desarrollan la enfermedad. Este defecto se encuentra en el cromosoma 5. Clínicamente, ¿qué tenemos? Clínicamente encontramos, no nacen estos niños, los recién nacidos no nacen con estos pólipos. Los pólipos comienzan a aparecer conforme avanzamos. En los jóvenes es raro, ¿sí? En los adultos jóvenes sí se puede presentar. Puede haber complicaciones, sangrado,
La introsucción es muy rara, rarísima, se ha descrito en algunos casos, pero es muy rara. Y esta patología, además de los pólipos que presenta en el tubo gastrointestinal, se va a acompañar de lo que se conoce como manifestaciones extraintestinales: quistes epidermoides, osteomas, fibromas cutáneos, tumores desmoides del abdomen y mesenterio, generalmente posoperatorios, pólipos en todo, ya dijimos todo, en todo el tracto gastrointestinal, pigmentación de retina, cáncer ocular, tiroides. ¿Sí? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Por endoscopía baja, ¿no? El gastroenterólogo, el endoscopista entra y encuentra pólipos desde el recto hasta todo el colon. ¿Qué hace? Comienza a mapear, toma biopsias de los pólipos, del recto, del sigmoide, del descendente, del ángulo hepático, ángulo esplénico, transverso, ascendente, ciego. Y el patólogo nos va a contestar que son adenomas, pólipos adenomatosos. Fíjense, esta es una radiografía, no de contraste de colon, y esto que algunos dirían son restos fecales, son pólipos. Todo eso son pólipos. ¿Sí? Así se ve un pólipo, una parte del colon con los pólipos, múltiples pólipos, fíjense. En esta sección, ¿cuántos pólipos hay? Y esta sección debe medir 5 o 6 centímetros. Y fíjense, acá hay una lesión mucho más grande. Y acá hay otra mayor ulcerada acá. Lo más probable es que esto ya sea un adenocarcinoma, pequeñito seguro, pero que ya esté haciendo esa lesión. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Podríamos sacar pólipo por pólipo? ¿Sería posible sacar pólipo por pólipo? Difícil, ¿no? Nos pasaríamos toda la vida sacando cada uno. Entonces, ¿cuál es indicado? Sacar el colon y el recto si está comprometido. ¿Sí? Si el recto no tiene pólipos, se hace una colectomía total. Si el recto además tiene pólipo, igual que el colon, se hace una prefijo procto, recto, proctocolectomía total. En ambos casos con ileostomía, una ileostomía permanente en el caso que saco el recto, ¿sí? Una ileostomía, ¿de acuerdo? Si yo dejo el recto, puedo hacer una anastomosis del intestino delgado del ilio al recto, ¿no? Como alternativa, pero a ese paciente tengo que chequear anualmente cómo está la mucosa del recto, porque puede presentar también pólipos en el recto. ¿De acuerdo? Entonces, poliposis adenomatosa familiar que compromete colon y recto, proctocolectomía total y ileostomía permanente de por vida. El síndrome de Gardner es una variante de la poliposis adenomatosa familiar que se acompaña de estomatosis, quistes epidermoides y fibromas del pie. Mientras que el síndrome de Turgot es otra variante de la poliposis adenomatosa familiar que se acompaña de tumores del sistema nervioso central, glioblastomas, meduloblastomas. Muy bien, y hablemos ahora al motivo de esta clase, que es el cáncer colorectal. Muy bien. A nivel mundial, escuchen bien lo que digo, a nivel mundial, el cáncer más frecuente de todo digestivo es el cáncer colorectal. A nivel nacional, a nivel Perú, las estadísticas andan atrasadas y no bien hechas. Hasta el 2012, creo que es la última que yo revisé, el cáncer más frecuente de todo digestivo es el estómago, cáncer gástrico. Sin embargo, en el hospital Rebolletti, desde hace muchos años, el cáncer colorectal ha superado el cáncer gástrico, lo ha superado largamente. Y nosotros operamos una gran cantidad de cáncer colorectal. Fíjense, el cáncer colorectal ha aumentado tanto en nuestro medio que hace 25 años operábamos uno o dos al mes. Ahora, ¿sabe cuánto estamos operando? Entre 16 y 18 cánceres al mes.
Esa es la realidad de las cosas. ¿De acuerdo? En mujeres ocupa el tercer lugar de cánceres después de pulmón y mama, en el hombre igual el tercero después de pulmón y próstata. La mayoría de cánceres son detectados después de los 50 años, como ya dijimos. El cáncer colorectal lo vamos a dividir en dos grupos, un macrogrupo y un minigrupo. El macrogrupo es el cáncer, se le conoce como cáncer esporádico colorectal. Es el que se origina en un pólipo. ¿Qué tipo de pólipo? Adenomatoso, pólipo adenomatoso. 95%, ya habíamos adelantado, 95% de los cánceres esporádicos, ¿no? Los cánceres esporádicos empezaron siendo un pólipo adenomatoso. Y el otro 5%, un poco más, un poco menos, es el cáncer hereditario de origen no polipósico. Es el cáncer que se originó, pero no por un pólipo adenomatoso. Y es hereditario. A ese cáncer lo vamos a conocer como síndrome de Lynch y representa un 5%. Por eso les decía, un grupo pequeño, que es el hereditario, 5%, y uno 95%, que es el esporádico. Desde el punto de vista anatómico, ¿cuál es más? ¿En qué sitio es más frecuente? En general decimos labio izquierdo. Y cuando digo labio izquierdo me refiero básicamente a sigmoides y recto. Básicamente. ¿Sí? Pero hay que también mencionar que el lado derecho ha aumentado una barbaridad. Todavía no lo equipara. Pero si nosotros dijéramos por segmentos, ¿no? El colon ascendente ha aumentado bastante, mucho ha aumentado. Desde el punto de vista etiológico, hemos desarrollado, conocemos mucho del cáncer del recto, colorectal. Ya sabemos lo de la secuencia adenoma, carcinoma o polipocáncer. Sabemos que los pacientes cuando se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando yo hablo de enfermedad inflamatoria intestinal me refiero a dos entidades, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. En nuestro medio, enfermedades raras. La colitis ulcerativa es un poquito más frecuente que el Crohn en nuestro medio. ¿Y por qué es importante? Porque ambas se acompañan de cáncer. La colitis ulcerativa, hasta 25% de esos pacientes pueden presentar cáncer colorectal. En Crohn es mucho menos, mucho menos. Y a nivel nacional es menos frecuente también. Se han descrito factores dietéticos, ¿no? Factores que aumentan o que se asocian con el cáncer, la ingestión de grasas saturadas y alcohol, cerveza básicamente. Y factores que disminuyen la ingesta de fibras y de calcio. También se menciona que el aumento de la ingestión de carnes rojas estaría de la mano con un aumento del cáncer colorectal. Pareciera que sí. No está comprobado totalmente, ¿sí? Pero, por ejemplo, se ha demostrado que en vegetarianos el cáncer colorectal tiene menor incidencia que en los que comemos carne, ¿sí? Y esta es a grosso modo la distribución. Fíjense, 25% en el colon derecho, 15% en el transverso, en nuestro medio no llega al 5%, descendentes un 5%, sigmoide 25%, unión recto-sigmoidea 10% y recto 20%. Fíjense, recto-sigmoidea 55%. Y por favor, el cáncer de recto, fíjense, graben este número, 20%. 20% de los cánceres colorectales se ubican en el recto. Quiero hablar ahora de esa tajadita, de esa pequeña tajadita, ¿de acuerdo? Ese cáncer hereditario. ¿El nombre oficial cuál es? Carcinoma colorectal hereditario no polipósico de sitio específico, que a partir de ahora lo vamos a nombrar como síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch. Fíjense, en este tumor conocemos casi todo de este tumor.
sabemos cómo se origina, por qué se origina, cuáles son sus variantes, cuál es su respuesta. Conocemos bastante. Lástima que represente solo el 5%. ¿Sí? Sabemos por qué se produce. ¿Por qué se produce este síndrome de Lynch? Por una inestabilidad microsatelital. ¿Qué significa esto? Que hay mutaciones en la línea germinal de los genes MMR, perdiéndose la expresión de sus proteínas asociadas. A ver, voy a traducir. ¿Qué son los genes MMR? Mismatch Repair en inglés. Son los genes que se encargan de reparar los defectos que hay. ¿Sí? Atención. Cuando hablamos de oncología quirúrgica y hablamos de carcinogénesis, dijimos que el ADN, cuando se replica, ¿qué significa la replicación? Convertir un DNA, se convierte en 2 nuevos DNA, ¿no? Y que los DNA estaban formados por unas cadenas helicoidales que se unían entre sí y que se unían a partir de aminoácidos, que siempre eran aminoácidos, siempre estaban pareados igual: citosina, guanina, adenina, timina, ¿sí? Pero cuando se alteran estos mecanismos, cuando la citosina, en vez de ir por la guanina, se metió con la adenina, ¿ah? O con la timina, entonces hay estos genes MMR, hacen que se produzcan unas enzimas, y estas enzimas chequean que estos DNA estén bien formados. Cuando detectan que hay alguna alteración, reemplaza y sale un DNA adecuado, sin fallas, ¿de acuerdo? Entonces, pero si estos genes fallan, se alteran los mecanismos de reparación del DNA, y la consecuencia, ¿cuál es? Que se va a formar un DNA defectuoso, que va a formar parte de un ADN que va a estar en un núcleo, que va a formar parte de una célula, de un órgano, de un sistema, que en algún momento ese DNA defectuoso dispara una orden y empieza el crecimiento, la proliferación desordenada, sin apoptosis, léase cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, este síndrome de Lynch, descrito por un cirujano, ¿no? Lynch lo estudió y hubo un grupo que se dedicó a esto. Es un desorden autosómico dominante que tiene las siguientes características. Se puede presentar en todo el colon, pero es más frecuente en el colon proximal. 70%, dice la literatura, se presenta en el colon derecho. Pero, repito, no niega que pueda estar en otro tipo de tumor, en otros sitios del colon. Estos tumores tienen la característica de que son sincrónicos. O sea, son tumores que aparecen al mismo tiempo en diferentes sitios a la vez, ¿sí? Se presenta en gente joven, promedio 44 años, en general menores de 50 años, hay que pensar en esta patología, ¿no? Cuando Lynch lo describió, él dijo que era solamente en colon, pero es ilógico pensar que el DNA defectuoso solamente va a ir a formar parte de la mucosa del colon. No, no es así. Va a cualquier tipo de célula, cualquier tipo de órgano. Y a eso lo llamamos el síndrome de cáncer familiar. Antiguamente lo llamaron síndrome de Lynch tipo 2, ¿no? Donde el cáncer va a estar en otros sitios, más frecuente, endometrio en mujeres, pero puede estar en ovario, en estómago, en linfoma, vías biliares, sistema nervioso central, leucemia, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Otra característica de este cáncer hereditario es que son pobremente diferenciados o indiferenciados. ¿De acuerdo? Clínicamente, la gente que estudió esto estableció lo que se conoce como los criterios de Amsterdam. Ahí se reunía la gente
y sacaron los llamados criterios de Amsterdam 3, al menos 3 familiares con cáncer asociado a algún tipo de cáncer, no solamente de colon, intestino, endometrio, etcétera. Un familiar siempre es de primer grado el que tiene el antecedente. Hay 2 generaciones sucesivas que están afectadas y el diagnóstico se hace antes de los 50 años, ¿no? Obviamente hay que excluir la poliposis reumatosa familiar, que también siendo genético, de problema genético, no tienen nada que ser cubierto. ¿De acuerdo? En la ciudad de Tesla se le agregó a estas características cáncer indiferenciado, más frecuente colon derecho. Y fíjense, un paciente con síndrome de Lynch, ¿qué posibilidades de desarrollar el cáncer tiene? Cáncer colorectal hasta 75%, endometrio hasta 71%, y ahí tienen ovario y todo lo que hemos mencionado. Entonces, esa es la importancia del cáncer colorectal hereditario, que no solamente está en el colon, que se da en gente joven, ¿sí? Que se da en gente joven. Muy bien, ahora quiero volver otra vez a la torta completa que hablábamos del cáncer colorectal. El cuadro clínico. El cuadro clínico tiene 3 presentaciones: cáncer de colon derecho, cáncer de colon izquierdo y cáncer de recto. En el cáncer de colon derecho, el tumor que se produce en el cáncer de colon derecho es un tumor que crece hacia la luz, proliferativo, exuberante. Va a crecer hacia la luz y va a producir sangrado microscópico. ¿Sí? Este sangrado microscópico, que el paciente ni cuenta se da, te va a llevar a una anemia ferropénica. Y a veces vemos a un paciente que ha bajado de peso, que está pálido, ¿no? Y él está andando por la calle como si nada, no tiene mayores molestias. Algunas veces a esos pacientes, cuando le examinamos el abdomen, podemos encontrar una masa abdominal, se palpa el tumor en el colon derecho. Cáncer de colon derecho, más frecuente en gente de edad avanzada. El cáncer de colon izquierdo se caracteriza porque el tumor en este lado del colon es un tumor que crece un poco hacia la luz, pero principalmente infiltra la pared de todo el colon en toda su circunferencia. ¿Y qué va a producir? Va a producir un estrechamiento de la luz, una estenosis de la luz. Y la molestia o sintomatología que va a tener, ¿cuál es? Cambios en el ritmo del patrón. Oiga, doctor, le va a decir, yo era un relojito, 6 de la mañana, sentadito en mi trono, mi deposición normal, pero desde hace 6, 8 meses se me ha alterado todo el ritmo. A veces me la paso 2 días sin hacer, o 3 días sin hacer deposición, y a veces cuando hago deposición tengo que empujar mucho, tengo que hacer mucho esfuerzo, y he notado que el grosor de mis deposiciones se ha adelgazado. ¿Sí? Hay un adelgazamiento de las heces, dada por la obstrucción. ¿Sí? Otras veces el paciente te puede decir que ha presentado sangrado macroscópico, sangrado evidente, es sangrado rojo, un poquito oscurito, pero rojo, doctor. ¿Ah? Característico de cáncer de colon izquierdo. Otras veces el paciente va a la emergencia porque no elimina gases, no hace deposición 3 días, se le ha hinchado la barriga, está vomitando y tiene un dolor intenso en el abdomen. Y debutan con una obstrucción intestinal baja a nivel del colon izquierdo. ¿De acuerdo? Y el tercer cuadro clínico es el cáncer de recto. Y acá el signo principal, ¿cuál va a ser? Recto sangrado. ¿Sí? Señores, métanse esto a la cabeza. Todo sangrado se merece un examen. Y cuando digo examen, es tacto rectal. No, que es un joven que debe ser hemorroides, seguro que es hemorroides, pero igual tienen que ustedes examinar. ¿Sí? Otra sintomatología, tenesmo rectal, urgencia para la defecación, dolor con la defecación, son signos
que hacen que el pronóstico sea sombrío. Generalmente cánceres más avanzados del recto. ¿De acuerdo? Entonces, todo paciente con alguna de estas características, yo lo voy a examinar, lo voy a evaluar, le voy a hacer su examen normal, pero ¿dónde voy a tomar mayor precisión? Hacer un buen examen de abdomen, buscar si hay alguna masa que pueda yo tocar, hacer el tacto rectal, señores, hacer el tacto rectal, métanse en la cabeza esto, el tacto rectal es parte del examen físico, que a nadie nos gusta hacer tacto rectal. Bueno, hay algunos enfermitos que sí, pero la gran mayoría de nosotros no nos gusta hacer tacto rectal, pero tenemos que hacerlo. ¿Se acuerdan qué porcentaje de los cánceres colorectales están en el recto? 20%. 1 de cada 5 cánceres está en el recto. Y la mayoría está al alcance de tu dedo. Al alcance de tu dedo. ¿Sí? Si yo les contara todo lo que yo he visto, porque no han metido el dedo nada más. Y todos los profesores nos decían, mete el dedo, porque si no metes el dedo vas a meter la pata. Y lamentablemente esa metida de pata le cuesta la vida, no al médico, sino al paciente. ¿De acuerdo? Señores, hacer tacto rectal. Hay que hacer una proctosimoidoscopía y una colonoscopía. Atención, ¿qué es el ideal? No ideal. Vamos a usar otra palabra. ¿Qué es lo obligatorio en un paciente con cáncer colorectal? Hacer colonoscopía. Repito, es obligatorio hacer la colonoscopía. Uno, porque me ubica dónde está el tumor, tomo la biopsia, pero sobre todo me examina todo el colon y descarto, ¿qué descarto? Sincronismo. Descarto sincronismo. Ya nos ha pasado, antes, más que ahora. Oye, este paciente, cáncer de sigmoide, doctor, pero se me hace conocido, sí, hace 8 meses estuvo acá en el servicio y lo operamos de un cáncer de colon derecho. Y en 8 o 10 meses no le le apareció el cáncer nuevo. No, pues eso lo tenía cuando lo sacamos de colon derecho. Eso se llama sincronismo. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la colonoscopía. Hay que hacer una radiografía de pulmones para evaluar el estado pulmonar del paciente y descartar metástasis a ese nivel. Tomografía computada para ver la ubicación del tumor, el tamaño, las relaciones del tumor con los órganos circundantes, presencia o no de ganglios, que nos puede ayudar, ¿no? En cáncer de recto se usa la ecografía endorectal, que te permite ver el tumor hasta qué capa invade, ¿no? Y luego vamos a hablar del antígeno carcinogénico que se le debe pedir a todo paciente con cáncer colorectal. Este es un examen que cada vez se usa menos, por lo menos en mi hospital casi ya no lo usamos. Es el colon con la radiografía de colon con enema varitado. ¿Qué vemos acá? Acá se ve el colon descendente, donde está el cursor, y acá hay un estrechamiento, ¿no? Acá hay un estrechamiento, acá se llena bien el colon, ha entrado por el recto ano, y acá apenas pasa hacia arriba, y acá hay un estrechamiento, característico de colon izquierdo. Fíjense bien, vean esta de acá. Acá se ve el recto, la ampolla rectal, y la unión recto-sigmoidea se ve una estenosis, aquí está marcada una estenosis. ¿No? Es un cáncer de la unión recto-sigmoidea. Esta es una pieza quirúrgica de un cáncer de colon derecho. Fíjense. Hilo terminal, válvula iliocecal, ciego, colon ascendente, parte del colon transverso. ¿Qué vemos en el ciego? Una lesión exofítica, proliferativa, que va a producir ¿qué cosa? Un sangrado microscópico que te va a llevar a una anemia, cáncer de colon derecho. ¿Qué ven acá? En esta placa hay una imagen que creo que se puede ver mejor, la famosa imagen de manzana mordida a este nivel, ¿no? En el colon descendente, acá se ve el sigmoides, es casi en la unión sigmoideo descendente.
¿de acuerdo? Y fíjense, acá está la pieza. Y le hemos cortado en su longitud y fíjense, cuando no hay cáncer, cómo se abre totalmente. Pero donde hay cáncer apenas se abre, que corresponde a la estenosis. Lo que les decía, el cáncer en el lado izquierdo infiltra toda la circunferencia, Esta es la ecografía para hacerlo a nivel del recto, transrectal, ayuda mucho. Ahí ven cómo se ve el tumor que llega, en este caso, llega a la capa muscular. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de colon? Es quirúrgico, solamente quirúrgico. ¿De acuerdo? Antes, el tratamiento es la resección quirúrgica. ¿Con qué márgenes? Márgenes de resección. Márgenes de seguridad que hemos dicho son 5 centímetros. En el colon usamos más, ya voy a explicar por qué. ¿Sí? En recto son 2 centímetros. En cáncer colorectal preparamos colon. ¿Qué significa preparar colon? A ver, el razonamiento es el siguiente. Si yo voy a operar un colon, el colon está lleno de caquita, ¿no? De heces. Corto y vuelvo a unir, pero están las heces ahí, me van a contaminar el campo, me doy, ¿no? Entonces, siguiendo ese razonamiento, a los pacientes se les comenzaba a dar catárticos, ¿ya? Para que tengan diarrea, ¿no? Después se les ponía enemas, después se daba sustancias que producían, por ejemplo, malitol producían diarreas osmóticas, ¿no? Actualmente se usa varias fibras, por polietilenglicol, sulfato de potasio también se usa, ¿no? Porque decíamos, hay que operar el colon, tenemos que tenerlo limpiecito. Hasta que a alguien se le ocurrió comparar los colon que se operaban sin preparación con los que se operaban con preparación. Y oh sorpresa, no hay diferencia entre ellos. Cuando yo evaluaba complicaciones, básicamente de licencias, ¿no? Infección de heridas, no había diferencia. ¿Sí? Es más, había la tendencia, no diferencia significativa, pero había la tendencia que en lo que se preparaba, la infección de heridas era mayor. Por lo tanto, muchos centros ya no preparan colon. En el hospital, ¿qué hacemos nosotros? Cuando es colon derecho, no preparamos. Cuando es colon izquierdo y recto, preparamos. ¿De acuerdo? Muy bien, hay que determinar si hay presencia o no de metástasis, hay que resecar el segmento comprometido con su pedículo linfovascular. ¿Qué significa linfovascular? El mesenterio. ¿Sí? Y hay que sacarlo desde la base. Por eso no se usan los 5 centímetros, se usan más, porque yo tengo que sacar todo el segmento que está irrigado, porque los ganglios están alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Se puede dar terapia complementaria? Sí, ya voy a hablar de eso a continuación. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Atención, cuando yo tengo un cáncer en el seno, ¿sí? Voy a hacer una colectomía derecha, voy a sacar todo el colon derecho y el tercio proximal del transverso, ¿sí? Y voy a sacar todo el mesenterio, fíjense. Voy a sacar la ileocólica, la cólica derecha y las ramas derechas de la cólica media. Las ramas derechas de la cólica media. Acá está la cólica media, saco las ramas derechas, ¿sí? Y hago una anastomosis del ilion al colon transverso. El ilion al colon transverso. ¿Sí? Perdón. Cuando el cáncer está, la lesión está en el ángulo esplénico, hago lo mismo, pero el transverso hasta 2/3 del transverso. Igual. Hago una anastomosis del ilion a lo que me queda del colon transverso. Si el tumor está en el transverso, hay autores que sacan solo el transverso. Nosotros en el servicio no lo hacemos. Hacemos lo que llamamos una colectomía derecha ampliada hasta el ángulo esplénico.
y hago una anastomosis del ilion al colon descendente. El ilion al colon descendente. Acá lo ven ustedes también. Fíjense, si la lesión está acá, saco todo esto. Con el mesenterio, con todos los vasos sanguíneos. Si está en el ángulo epídico, me voy hasta 2/3. ¿De acuerdo? En el lado izquierdo, si voy a hacer una colectomía izquierda, si está en el ángulo epídico, voy a sacar tercio distal del transverso, descendente y sigmoides. ¿Ah? Y hago una anastomosis del transverso al recto. Si el tumor está en el sigmoides, solamente en el sigmoides, se saca el sigmoides y se hace una anastomosis del descendente al recto. ¿De acuerdo? Acá lo tiene. ¿Sí? Con ello, también tengo que sacar el epíplomo. Si es derecho, sacaré el epíplomo del lado derecho. Si es izquierdo, el epíplomo del lado izquierdo. Siempre se saca el epíplomo. ¿De acuerdo? Esto es más de lo mismo. Más de lo mismo. En colon. En recto, el recto tiene sus particularidades. Ya dijimos que el recto, anatómicamente, es diferente. Tiene 2 capas en vez de 3, no tiene tenias, ¿sí? Pero lo más importante es que se ubica ¿dónde? En la pelvis. La pelvis es un lugar estrecho donde está la pelvis, perdón, el recto, la próstata, el sistema urinario, en mujeres el útero y la vagina. Entonces, en ese pequeño espacio, ahí está el recto. Y entonces, operarlo tiene sus dificultades. A ver, esta es la división que hicimos de tercio superior, medio e inferior. Cuando yo tengo un cáncer en el tercio superior, se le trata como si fuera un cáncer de colon. Se le hace una resección del recto superior, sigmoides, y se hace una anastomosis del colon hacia el recto medio. A eso se le llama resección anterior. A eso se le llama resección anterior. Cuando el cáncer está en el recto medio, voy a sacar los 2/3 superiores del recto, el sigmoides, y voy a hacer una anastomosis del colon, sigmoides o descendente al tercio inferior del recto. A eso se le llama resección anterior baja. Cuando el cáncer está en el recto, a menos de 2 centímetros de la línea pectina, acá lo ven ustedes, ese círculo rojo, ¿qué se hace? Se saca todo el recto, porque, recuerden, en recto son 2 centímetros. Voy a sacar el aparato esfinteriano, saco el recto y el ano, y le saco todo esto y hago una colostomía terminal. A eso se le llama resección abdominoperineal. También se le llama amputación abdominoperineal, también conocida como operación de Miles. Miles se escribe. Operación de Miles. ¿Sí? Pero hay otra alternativa, que yo tengo un cáncer en el tercio inferior, que esté a más de 2 centímetros de la línea pectina. Y en ese caso voy a resecar el recto y voy a cortar casi al ras de la línea pectina. Saco el recto, parte del sigmoide, y hago una anastomosis del colon casi con la línea pectina. A eso se le llama resección anterior ultra baja. Resección anterior ultra baja. Algunos lo conocen como operación coloanal, le llaman. Coloanal. Pero el mejor nombre es resección anterior ultra baja. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo el tercio superior, resección anterior, tercio medio, resección anterior baja, tercio inferior, una resección anterior ultra baja o resección abdominoperineal si está a menos de 2 centímetros de la línea pectina. ¿Se puede hacer excisiones locales? Sí, si yo hago el diagnóstico de un cáncer pequeñito,
Un T1, ¿qué significa un T1? Que esté solo en la mucosa, que sea de pequeño tamaño, pueda hacer una resección local, ¿de acuerdo? Sí, se puede hacer otras alternativas, pero son más paliativas que otras. Atención, en el cáncer de recto, ¿qué hemos avanzado? El cáncer de recto, recuerden, es extraperitoneal, no tiene serosa, no tiene mesenterio, pero entre el sacro y el recto hay un acúmulo de grasa que está pegada al recto. A eso se le llama mesorrecto. No es mesenterio, pero ya le pusimos mesorrecto y no hay vuelta que darle. Se ha demostrado que sacando el mesorrecto, la sobrevida mejora, la recidiva de la enfermedad disminuye a mínimos números. ¿De acuerdo? Entonces, en toda operación de cáncer de recto, el paradigma es resección o exéresis total de mesorrecto. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa hacemos en cáncer de recto? Recuerde, cuando doy quimioterapia después de la operación es adyuvancia. Cuando lo doy antes es neoadyuvancia. En cáncer de recto, la mayoría de escuelas, en el Ramayate hacemos eso, usamos neoadyuvancia. ¿Qué significa? Le damos quimioterapia más radioterapia. Se lo damos por 5 semanas, esperamos de 10 a 12 semanas recién para operar al paciente. ¿De acuerdo? La radioterapia nadie la discute porque se ha demostrado nivel 1 de evidencia en cirugía. Es bien raro tener un nivel 1 de evidencia, pero en radioterapia en cáncer de recto disminuye la recidiva local. Nivel 1 de evidencia. Fíjense, esto es un cáncer que está pegado a la línea pectina. Entonces voy a sacar sigmoides, recto, el ano, y con el ano sale todo el decíter anal, lo saco esto. Y ligo, fíjense, la arteria rectal. Y dejo la sigmoidea. ¿Ah? O perdón, esta sería la cólica izquierda de la cólica. Estoy sacando el sigmoide, estoy también sacando las arterias sigmoideas. ¿Sí? Acá se hace una colostomía terminal. Resección abdominoperineal, operación de Marx. Fíjense cómo sería si el tumor está a 3 centímetros de la línea pectina. Sería así. Es lo mismo, saco lo mismo, pero hago una anastomosis. El colon al recto inferior, a lo que queda ese muñoncito casi por la línea pectina. Resección anterior, ultra baja. Atención, para hacer esas uniones, esas anastomosis, en ese anillo óseo estrecho, es difícil hacerlo. Entonces usamos suturas mecánicas. Stapler. Ya usamos el stapler. Usamos el EEA stapler. Fíjense, ya hemos sacado el recto acá, tengo el colon y acá tengo el muñón del recto. Hago una jareta en ambos. Voy a regresar. Fíjense, acá hay como un triángulo, es un cono realmente. Este cono se desarma, se desbloquea, ¿sí? Y entonces ese lo pongo en el cono y por el ano, mi ayudante ingresa este aparatito, le hago la jareta acá, y después acoplo ambos dispositivos. Se vuelven a acoplar. Y acá hay una mariposa. El ayudante comienza a mover la mariposa y estas dos superficies se van acercando hasta que se cierran totalmente. Se esperan unos segundos, se dispara y fíjense, se disparan 2 líneas paralelas de stapler, grapas de titanio, que son biológicamente estables, y el resto una cuchilla lo corta y me sale esto de acá, lo que le llamamos las donas. Y esto es lo que nos ha facilitado a los cirujanos poder hacer resecciones y anastomosis cada vez más bajas.
la diferencia es enorme, ¿no? Porque a un paciente que antes le hacíamos una resección abdominoperineal, ahora le puedo hacer este tipo de operación y el paciente mantiene el esfínter anal y ya no tiene que estar con una colostomía de por vida. La calidad de vida mejora muchísimo. ¿Sí? Para que tengan una idea, simplemente fíjense, esto es visto desde el abdomen, acá está el colon, le estoy poniendo la parte ambil, le llamamos nosotros, a la parte del stapler, ¿no? Por el recto ha entrado este aparatito, se saca este dispositivo con la mariposa, que es donde va a acoplarse este ambil. Una vez acoplado, ¿no? El cirujano toma la precaución de que ningún tejido extraño se interfiere entre ambas superficies. El cirujano que está al nivel del ano recto comienza a juntar, dispara y saca todo el movimiento. Y sale y queda la anastomosis. ¿De acuerdo? Esto nos ha ayudado bastante. La clasificación TNN, que ya todos lo conocen, ¿no es cierto?, nos indica cuánto ha infiltrado el tumor dentro de la pared, el T. Si hay ganglios, el N, y si hay metástasis, el N. Y con eso yo hago mi estadiaje, ¿no es cierto? Y digo, si el tumor está sobre la mucosa, T1, o llegó hasta la capa muscular, T2, y no hay ganglios, y no hay metástasis, estadio 1. Si el cáncer pasó la capa muscular, se quedó en la subserosa, o llegó a invadir órganos vecinos, pero no hay ganglios y no hay metástasis, estadio 2. Puede ser cualquier T, puede ser cualquier N, pero, perdón, en el estadio 3 puede ser cualquier T, de T1, T2, T3, T4. Pero si el N es positivo, N1, N2, ya no interesa, cualquier N, y no hay metástasis, es estadio 3. Y el estadio 4 es cuando hay metástasis, cuando el M está comprometido. Ya me interesa qué T es y qué N es. Si hay metástasis, automáticamente es estadio 4. Y esto nos ayuda, nos sirve ¿para qué? Para ver el pronóstico, para ver severidad. Cuando tengo un estadio 1, la sobrevida, fíjense, 85 a 95%. Cuando es estadio 2, 60 a 80%. Cuando es estadio 3, 30 a 60%. Esto está subiendo un poco más. Y cuando es el estadio 4, realmente es pobre, 5% a los 5 años. Ya saben, el cáncer se da 5 años. Atención, esta tabla me va a servir también para indicarles el tratamiento. Atención, yo opero al paciente. Este estadio se hace con el estadiaje patológico, lo que le dice el patólogo. Si es un estadio 1 y 2, el tratamiento quirúrgico es suficiente. Basta el tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Basta el tratamiento quirúrgico. Si es un estadio 3, luego del tratamiento quirúrgico se indica quimioterapia. Quimioterapia adyuvante. Quimioterapia adyuvante. Si es un estadio 4, hagan lo que quieran. ¿Sí? Lamentablemente, la mayoría se va a morir, casi todos se van a morir por la enfermedad, ¿no? Algunos le dan quimioterapia, pero la quimioterapia no es inocua. La quimioterapia trae sus complicaciones. Ahí tienen que hablar bien con la familia y ver qué es lo mejor para el paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Operamos al paciente, le establecimos el estadiaje, le dimos su tratamiento si correspondía. ¿Cuál es el seguimiento? Hay que hacer una colonoscopia en los 3 primeros años. ¿Sí? Atención. Los pacientes que son operados por cáncer tienen que estar sometidos a un seguimiento estricto. Nosotros, hay variables, pero la mayoría nosotros hacemos en los 3 primeros meses cada 3 meses. 4 y 5 año, cada 6 meses, ¿sí? Entonces, y le hacemos una colonoscopia y una tomografía en los 3 primeros años. ¿Por qué? Porque en los 3 primeros años es donde la recurrencia de la enfermedad se da con más frecuencia, si es que se da, ¿de acuerdo?
En todos los casos, cada 3 meses le voy a pedir un examen de SEA. ¿Qué es el SEA? El antígeno carcinoembrionario. A mí me gusta leer esto. Indicador más sensitivo de recurrencia colorectal. Y lo voy a graficar con un caso. Siempre me acuerdo yo de la señora Ninfa. La señora Ninfa me la llevó un traumatólogo del hospital, la quería mucho, él se había quedado viudo, ella asumió eso, la crianza de las 2 niñas que quedaron, o sea, imagínense, las niñas la querían como si fuera su madre, y ella era la empleada del hogar, la hicieron estudiar, ahora es una laboratorista, una técnica de laboratorio, la operé, a pesar de ser recomendada, evolucionó bien, cada 3 años, cada 3 meses le hacía su control de SEA, lo normal de SEA, algunos consideran hasta 3, yo considero hasta 5 nanogramos, y la paciente andaba en 3, en 5, en 6, en 4, perfecto. Cuando empezó el 4º año, se me apareció en el servicio, no en el consultorio, en el servicio. Doctor, me he hecho un control en la calle del SEA, y el SEA ya estaba en 35. Bueno, le dije, hazte un control acá, le di la orden, ¿no? Siempre teniendo la pequeña esperanza de que se hayan equivocado en un laboratorio particular, pero en el hospital ya le salió más de 40. Entonces, ¿qué me indica eso? Cuando el SEA comienza a aumentar, es porque hay que descartarle recurrencia de la enfermedad. Recurrencia de la enfermedad. Nos hicimos psicografía hepática, tomografía, colonoscopía, todo salió negativo menos la tomografía. En la tomografía, a nivel del hipogastrio, había una lesión. Como ya no teníamos oportunidad de estudiarla más, la operamos, encontramos que en el epíplon que había quedado, parte del epíplon que había quedado, se había pegado a la vejiga y ahí había un nódulo. Sacamos ese epíplon, sacamos parte de la vejiga, suturamos la vejiga y la paciente hasta ahora está bien. ¿Sí? Entonces, el SEA nos sirve para descartar recurrencia. Es el mejor examen, sí, pero no es el ideal. Tengo pacientes que han tenido SEA y han tenido recurrencia de enfermedad. ¿Sí? Pero en este momento es lo que consideramos lo mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí esta clase. Mañana tienen ustedes la práctica. Ojalá, son 2 casos que le estamos presentando. En los casos clínicos no están para discutir el diagnóstico. Los diagnósticos son los que tienen la clase, eso no es el problema. Pero sí hay que hablar sobre el diagnóstico diferencial, las características clínicas que apoyan el diagnóstico, ¿no? La ayuda diagnóstica que podemos tener, ¿no? Y las opciones de tratamiento. Tienen 2 pacientes, ojalá que les dé el tiempo para hacer esa revisión. El primer caso es una mujer de 67 años, ¿no? Y el segundo es un hombre de 74 años. Muy bien, hasta aquí mi intervención. Espero no habernos aburrido mucho y será hasta la próxima. Muchas gracias.